¿Qué volá, mi gente linda de YouTube? Bienvenidos a otro video en tu canal ¿Qué volá seré? Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es la migración desde Latinoamérica hacia Canadá. Hasta ahora, Canadá tenía muchos programas migratorios, pero ninguno directamente para Latinoamérica. Habían programas de refugiados desde Ucrania, desde África, desde algunos países asiáticos y desde la India. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de un programa nuevo que acaba de salir hace una semana, el cual es titulado Programa Humanitario Familiar para Venezolanos, Colombianos y Haitianos. Este programa abre las puertas a las miradas canadienses en Latinoamérica y es muy probable que para el año 2024 hayan algunas otras opciones para más países de Latinoamérica. Quédate hasta el final del video para que te enteres cómo funciona este programa y para darte algunos tips basados en mi experiencia de cosas que debes saber antes de llegar a Canadá. Como te dije al inicio del video, el día de hoy vamos a estar hablando del nuevo programa migratorio que abrió Canadá, el cual se titula Programa Humanitario basado en familias para colombianos, venezolanos y haitianos. Este es un nuevo programa que proporciona una vía segura para las personas con esta ciudadanía para que puedan llegar de una manera más fácil al territorio canadiense. Esto, por supuesto, debido a las demandas de personal que necesita Canadá para todos los sectores de la economía. Vamos a hablar un poquito de en qué consiste este programa, quiénes pueden aplicar a este programa, cómo es el proceso de aplicación a este programa y qué sucede una vez que llegas a Canadá bajo este nuevo programa. Lo primerito que debes saber para aplicar a este programa es que tú debes ser ciudadano venezolano, colombiano o haitiano, pero además de ello debes residir actualmente o en el momento de tu aplicación en Sudamérica, Centroamérica o el Caribe. No puedes residir ni en Europa, ni en Norteamérica, ni en Asia, en ningún otro continente, salvo que estés en Sudamérica, Centroamérica o el Caribe. Desde ahí puedes hacer tu aplicación. Ahora, este programa tiene una particularidad. A pesar de la ciudadanía y de tu lugar de residencia, que es uno de los requisitos importantes, tienes que tener familiares en Canadá que puedan auspiciar tu aplicación. Estos familiares deben estar dispuestos a acogerte una vez que hagas tu aplicación, que llegues al territorio canadiense y brindarte soporte o brindarte una ayuda durante un periodo de tiempo de un año. Ok, ¿quién puede ser tu auspiciante para este programa? Como ya dije anteriormente, tienes que tener un parentesco con un ciudadano canadiense o residente permanente, los cuales pueden ser esposa o esposo, pareja en unión de hecho, hijo, nieto, padre, abuelo o hermanos. Cualquier de estos parentescos podría soportar tu aplicación en el proceso de residencia mediante este programa. Lo bueno de este programa es que automáticamente aplicas si cumples con todos los requisitos de elegibilidad, ya sea récord policial, exámenes médicos y los requisitos del auspiciante. Puedes llegar a Canadá de una forma segura, regular y fácil y con la residencia permanente directa. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienes que esperar tiempo para ser residente permanente. Una vez que haces el proceso de aplicación y viajas a Canadá, pasa un tiempo en que te notifican, pero es un corto tiempo, donde te notifican que ya eres residente permanente de Canadá. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer este auspiciante para ayudarte y soportar tu aplicación mediante este programa? Primero que nada, el auspiciante tiene que firmar un documento donde él se compromete a ayudarte a integrarte a la sociedad canadiense. Primero que nada, darte soporte y ayuda
por un periodo no menor de un año. Al menos un año. Al menos un año debe darte soporte y ayuda. Esta persona debe comprometerse en ayudarte a recogerte en el aeropuerto y llevarte al lugar donde te vas a quedar. Tiene que darte ayuda temporal en algún lugar, ya sea en su casa o en alguna casa que él te ayude a conseguir temporalmente. A la misma vez tiene que darte ayuda para una vivienda permanente, donde tú puedas estar permanentemente. Tiene que ayudarte con comida, con vestimenta y con necesidades básicas que vas a requerir una vez que estés acá en Canadá. Además de esto, debe ayudarte, por ejemplo, ayudarte con temas de transporte público, temas bancarios, con las compras, con derechos y algunas responsabilidades que tienes que aprender una vez siendo residente permanente canadiense. Esto significa que te tiene que ayudar con información, te tiene que ayudar a abrir una cuenta bancaria, tiene que ayudarte con algunos trámites que hay que hacer cuando llegas a Canadá, como por ejemplo sacar el número de seguridad social, debería ayudarte a encontrar un doctor de la familia, debe asesorarte en cómo funcionan los servicios acá en Canadá, la electricidad, la luz, temas de renta, temas de impuestos. Además de ello, debe ayudarte para encontrar escuelas para tus hijos. Bueno, y un montón de cosas que te lo voy a dejar en el enlace oficial de Canadá de este programa, donde el auspiciante se compromete a hacer una ayuda para ti en todos los temas de tu vida durante al menos un año, para que tú tengas una inserción positiva en la sociedad canadiense. Bueno, una vez conocidos los requisitos para poder aplicar a este programa, vamos a ver qué pasa una vez que insertas la aplicación, una vez que ya ingresas la aplicación. Canadá recibe la aplicación, esto se hace online, entras al portal oficial de migración de Canadá y ahí se crea un perfil, escoges qué programa quieres aplicar, supongamos que escoges el programa que quieres aplicar y aplicas. Por supuesto, mi recomendación es que no lo hagas solo, todos estos programas más este que es nuevo, tiene sus detalles, tiene sus requisitos, tiene sus documentos que tienes que llenar. Yo te aconsejaría que busques un asesor migratorio certificado para hacer estos trámites de Canadá y lo hagas con esa ayuda. Hay gente que lo hace solo, cualquier programa migratorio, hay gente que está capacitado para hacerlo y lo hace, pero mi recomendación es siempre que busques a alguien que sepa. Ya, una vez que envías la aplicación, Canadá recibe la aplicación y lo primero que hacen es revisar que tu aplicación está completa. Si no está completa, te van a notificar para que la completes. Una de las cosas que al inicio puedes obviar en tu aplicación para este programa es los antecedentes penales. Tú puedes enviar la aplicación y después adicionar los antecedentes penales. Eso es muy positivo porque en algunos países la obtención de los antecedentes penales no es tan ágil ni tan fácil y entonces te demoras un poco de tiempo hasta que los tienes para hacer tu aplicación. En este caso puedes hacer la aplicación y luego adjuntar los antecedentes penales. Una vez que Canadá recibe tu aplicación y revisa que está completa, entonces revisan tu elegibilidad para este programa. ¿En qué consiste tu elegibilidad? Pues nada, te envían a hacer exámenes médicos para ver tu salud y a la misma vez comienza una revisión de tu récord policial. Si estos dos requisitos los pasas, estás del otro lado. Con estos dos requisitos aprobados, ya prácticamente estás en Canadá. Una vez que tu aplicación es revisada, tus antecedentes penales son revisados, tu chequeo médico es revisado y pasas estos dos requisitos, entonces Canadá va a revisar que tus formularios enviados estén correctos y estén firmados. Una vez que sea revisado y esté firmado, te van a enviar una notificación por correo electrónico donde te van a decir que tu aplicación ya fue recibida y ha sido incluida en el sistema canadiense y la van a empezar a procesar. Si por alguna razón te faltó algún documento o tu firma no fue incluida en alguno de los formularios requeridos, te van a enviar tu aplicación hacia atrás y no la van a incluir en el sistema de procesamiento canadiense y vas a tener que volver a completarla y reenviarla de nuevo. Una vez que te confirman que tu aplicación estuvo bien, que no te faltó ningún documento por firmar y que fue ingresada en el sistema de Canadá para ser procesada, te van a enviar una notificación y te van a pedir que crees un perfil en una página oficial de Canadá que se llama
IRCC, donde ahí vas a tener tu perfil y vas a poder chequear el estatus de tu aplicación. Vas a poder ver si la están procesando, si ya la aprobaron, si te mandaron a pedir algún tipo de documento, pero todo esto lo vas a poder hacer en línea a través de esta plataforma donde vas a poder crear tu perfil y vas a ir viendo paso a paso qué es lo que va sucediendo con tu aplicación. Es posible que cuando estén procesando tu aplicación te citen para una entrevista. Si lo hacen, ellos te dirán la fecha y la hora y qué documentos debes llevar a esa entrevista. Y vas a tener que ir tú como aplicante principal más los miembros de tu familia que aplicaron junto contigo en este programa. En esta entrevista te van a tomar fotos y te van a tomar las huellas dactilares. Es importante tener en cuenta que todos los documentos, tanto que adjuntes en tu aplicación como los que lleves el día de esa entrevista, deben estar todos traducidos al inglés o al francés y deben ser traducidos por una traductora certificada por Canadá. No puede ser cualquier traductora. Siempre busquen una traductora que esté certificada por Canadá. ¿Qué puede pasar o cuáles son las posibles razones por las que tu aplicación puede demorarse? Es porque te falten documentos, porque tu aplicación no esté completa, porque los documentos que tú envíes o en tu aplicación o el día de la entrevista no sean legibles, tengan errores, no sean entendibles o puede ser que hasta no sean documentos oficiales y te los hagan virar para atrás para que los hagas correctamente. Bueno, ¿qué pasa una vez que te aprueban tu aplicación? Te van a poner una visa en tu pasaporte o una autorización de viaje y vas a poder viajar a Canadá. Además, te van a dar una aprobación electrónica de tu residencia permanente. Una vez que estés acá en Canadá, vas a tener que entrar al mismo portal donde chequeabas los estados de tu aplicación para actualizar tu dirección temporal de acá de Canadá, donde te estás quedando. Y a esa dirección te van a enviar a la casa tu tarjeta de residencia. Pues bien, eso es todo lo que necesitas saber sobre este nuevo programa humanitario. Por supuesto, esto es un breve resumen de en qué consiste el programa, quiénes pueden aplicar, quiénes pueden ser auspiciantes y algunos de los requisitos más importantes para tu aplicación. Por supuesto, si quieres informarte más, te voy a dejar los enlaces directos a la página oficial de Canadá donde explica todos los detalles de este programa. Ahora va la parte que yo considero que es la más interesante de este video y es algunos consejos y algunos tips que te voy a dar que debes saber antes de venir a Canadá e incluso después de estar acá en Canadá. Bueno, yo considero que es muy importante cuando tienes pensado venir a Canadá o incluso a cualquier otro país del mundo, tienes que venir con una mente abierta. En el sentido de que primero te vas a insertar en una cultura que no es la tuya, ¿ya? En el caso de Canadá, si vienes de Latinoamérica, vienes a insertarte en una cultura totalmente diferente y a un idioma totalmente diferente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Latinoamérica, la mayoría de los países tenemos una cultura muy parecida. Todos hablamos español y somos mucho más familiares, mucho más cercanos, más amigueros. Acá en Canadá es totalmente diferente. Ya la cultura canadiense es menos colectiva que en Latinoamérica, es más individualista. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona es un mundo, cada persona está en sus cosas y no le interesa meterse en tus cosas, no le interesa meterse en tus problemas, meterse en tu vida. Es cada cual por su lado. Yo no tengo por qué ayudarte, tú no tienes por qué ayudarme. Esa familiaridad que a veces existe en el barrio, con los amigos, ese contacto, ese calor, esa cercanía, acá en Canadá no la vas a encontrar. De hecho, esa es una de las cosas que como padre a veces es un poco complicada porque tus hijos, si son pequeños, se van a criar de esa forma, se van a criar en ese ambiente, porque en la escuela los amigos que van a tener van a ser así, ¿no? Cada cual por su lado, cada cual ala para su lado, individualmente. No hay esa cercanía o ese calor latino que nosotros tenemos. Eso es algo muy importante que debes tener en cuenta y que debes venir preparado si piensas mudarte acá a Canadá.
Otro tema muy importante con el tema de la mentalidad abierta. Debes venir preparado para trabajar en lo que sea. ¿Ya? Mucha gente cuando están en Latinoamérica y dicen, bueno, me voy a ir a Estados Unidos o me voy a ir a Canadá, pues piensan enseguida en el sueño americano. Voy a llegar, voy a encontrar un súper trabajo, no voy a pasar trabajo, voy a tener mucho dinero y voy a vivir de maravillas. Y no es así. Esa no es la realidad. La realidad es que cuando llegas acá, tanto Estados Unidos como Canadá, la realidad es totalmente diferente. Empieza el problema de encontrar trabajo en un idioma que no es el tuyo. Es mucho más difícil. ¿Ya? Por muy buen nivel de inglés que tengas, hay muchas cosas que no conoces, tanto del idioma como de la cultura. Y por supuesto, buscar trabajo, insertarte en el mercado es un poquito más difícil. No es imposible, pero es un poquito más difícil que hacerlo en tu cultura y en tu idioma. Por eso mi consejo es que vengan con mente abierta, dispuestos a hacer cualquier tipo de trabajo, no necesariamente en tu profesión, no necesariamente en lo que tienes una experiencia de 10 años y has hecho toda tu vida, sino en quizás otra cosa que se paga bien acá, que es muy bien vista, pero que quizás no es tu profesión, no es tu industria, no es tu sector, pero fue lo que apareció primero acá o lo que quizás te convenga acá. Otro tema muy importante, si lo que quieres es venir a Canadá con la idea de hacer dinero rápido, de ahorrar mucha plata para regresarte a tu país, yo no te recomiendo que sea Canadá el mejor país para hacer eso. Antes de venir a Canadá con la premura de hacer dinero rápido, preferiblemente puedes irte a Estados Unidos. Allá los impuestos son mucho más bajos, la comunidad latina es mucho más grande y te va a ser mucho más fácil encontrar trabajo rápido, donde te paguen rápido y puedas hacer dinero mucho más rápido, ahorrar dinero si tu prioridad es regresarte rápido a tu país. Acá en Canadá, yo lo aconsejaría para personas que estén buscando una vida digna, mucha más tranquilidad, una buena calidad de vida, pero a medio y largo plazo. A corto plazo vas a tener que trabajar muy duro, vas a tener que esforzarte muchísimo. La comunidad latina en Canadá es mucho más pequeña, a pesar de que ahora parece que se están abriendo programas y se está mirando un poco más hacia Latinoamérica desde la perspectiva canadiense, pero con todo y eso, la comunidad latina es muy pequeña y encontrar trabajo no va a ser tan fácil en sectores donde haya muchos latinos, sino que vas a tener que insertarte en la cultura y en el idioma canadiense, sí o sí, y esto toma un poquito más de tiempo. Otro consejo que yo les doy es que vengan a esforzarse, a superarse, a aprender, a trabajar duro y no a holgazanear. Una cosa que no les gusta a los canadienses es las personas que vienen de otros países y vienen a holgazanear. Piensan que van a hacer dinero fácil, pero no les gusta trabajar. Entonces, eso no les gusta a los canadienses. No vengas con esa mentalidad. Ven con la mentalidad latinoamericana de la persona que quiere esforzarse, que quiere superarse, que quiere trabajar y que quiere vivir cómodamente del fruto de su trabajo. Otro tema, el cual te voy a aconsejar, es relacionado con la educación. La educación en Canadá es muy buena y a nivel universitario es muy buena, pero desde mi punto de vista, es una educación completamente diferente a la educación que tenemos en Latinoamérica. En este caso no estoy hablando de la escuela, estoy hablando de la educación que reciben los niños en el hogar, la educación familiar, que para mí es la más importante y es la base de la educación de tus hijos. Acá en Canadá, por ser un país del primer mundo, por ser un país con una cultura totalmente individualista y totalmente de mente muy abierta, los niños se crían en un ambiente donde solo ven para ellos, solo ven por ellos y todo, cada vez van siendo más las cosas que son permitidas para los niños. Si bien antes en Latinoamérica, quizás en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos,
la forma de regañar a un niño era dándole una nalgada, cosa que no está bien. Bueno, acá en Canadá eso es totalmente prohibido. ¿Ya? Acá en Canadá no se puede hacer. Tú acá en Canadá lo único que puedes hacer con los niños es hablar, es conversar, es explicarle. Eso que hacían nuestros padres y nuestros abuelos en algún momento de nuestra vida, de darnos una nalgada, de darnos una buena madriza cuando hacíamos algo indebido, acá en Canadá no se puede hacer. Pero lo crítico no es eso. Está bien que tú no necesites corregir o disciplinar a un niño de esa forma que lo hacían nuestros padres. Yo entiendo que hablando, conversando, explicándoles, enseñándoles, tú puedes disciplinar a un niño, pero acá en Canadá hay otra visión que a nosotros los padres, sobre todo latinos, nos tiene un poco preocupados, que es la libertad excesiva que se le da a los niños en cuanto a que ellos puedan hacer lo que ellos quieran. Ellos tienen, y se lo enseñan en la escuela, les dicen que ellos tienen la autoridad para decidir de hacer las cosas que ellos quieran, de ser lo que ellos quieran, y que los padres hasta cierto punto no tienen la autoridad o el derecho de decirles lo que tienen que hacer o de decirle cómo lo tienen que hacer, incluso cuando son niños pequeños, que aún no son mayores de edad. Niños de 10 años, niños de 8 años, niños de 15 años. Entonces, eso es un tema que a nosotros los padres latinos nos preocupa muchísimo, porque si bien el extremo de lo que hacían, la manera en que nos corregían nuestros padres o nuestros abuelos, no estaba bien, en el sentido de que a veces nos daban un chancletazo, a veces nos daban con el palo de la escoba, porque de verdad que hacíamos buenos desmadres. El otro extremo también es peligroso, ¿no? También es peligroso que el niño a tan corta edad pueda decidir lo que él quiera, pueda hacer lo que él quiera, pueda vestirse como él quiera, pueda comportarse como él quiera. Es un tema bien preocupante en esta sociedad canadiense para los padres. Yo creo que en Latinoamérica esos valores todavía siguen fuertes y siguen firmes, y acá en Canadá como que hay mucha libertad. Y para nuestro punto de vista, de donde nosotros venimos, un niño de 10, 15 años, incluso a veces de 20 años, todavía no sabe qué es lo que quiere, todavía no sabe qué va a hacer con su vida, todavía no tiene concientizado muchas cosas que no ha vivido. Y sigue siendo un poco responsabilidad de los padres guiarles y encaminarles y ayudarles a que hagan las cosas correctamente. Pero acá en Canadá es muy diferente. Acá en Canadá, desde muy temprana edad, ya se les otorga ciertas responsabilidades y ciertas decisiones que pueden tomar por sí solos. Y para nosotros los latinos eso es bastante chocante y bastante difícil. Por eso un consejo que yo les doy es que la educación parte desde la casa. Las bases firmes de la educación tienen que salir del hogar, porque cuando ellos estén afuera van a ver otras cosas y van a aprender otras cosas que si no están claros en su mente de qué cosa es lo bueno, de qué cosa es lo correcto, es muy fácil que cojan otro camino en una sociedad que las cosas funcionan muy liberal y muy abiertas, y para nosotros los latinos es bastante chocante y bastante complicado. Esto es algo que vamos a estar hablando en un próximo video. Voy a hacer un próximo video donde vamos a estar hablando de las preocupaciones de los padres latinoamericanos en la sociedad canadiense. Cuáles son los problemas sociales que existen con la juventud hoy en Canadá y las preocupaciones que tenemos los padres latinos sobre estos problemas para con nuestros hijos. Si te ha gustado el video, déjamelo en los comentarios y ya nos vamos a estar viendo en un próximo video. Recuerda que esto es Que Volá Sere. Chaolín, nos vemos.